entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura, presenta En la Hora de la Verdad, a través de Radio Red, hoy en la historia. En el año de 1980, un 22 de septiembre, se inició la guerra de Irak e Irán, una de las guerras más cruentas que tendría que presenciar la humanidad en la segunda mitad del siglo XX después de la Guerra Mundial. Esta fue una de las guerras más cruentas y difíciles. ¿Qué fue lo que pasó? Saddam Hussein, que era el dueño de Irak, no digamos que el primer mandatario ni cosa por el estilo, era el dueño, actuaba como dueño, vio le pareció entender que Irán estaba en una condición deplorable desde el punto de vista militar, después de los últimos acontecimientos que se habían desarrollado en ese país, y resolvió iniciar una guerra para tomarse lugares estratégicos de Irán. En 1980 lanza sus tropas y la situación era dramática. Como son dramáticas las situaciones en todas las guerras, pero esta, escuchen, Irán tenía 38 millones de habitantes, Irak tenía 14 millones de habitantes. Irak estaba mejor armado, Irán tenía un pobre armamento y lo compensaba con las oleadas de gente que mandaba a las delicias del martirio, según la terminología musulmana que cuesta tanto digerir en otros lugares del mundo y de otras concepciones de la vida, de 1980 a 1988. Irak tenía una fuerza muy poderosa y utilizó sin ninguna vergüenza las armas químicas, especialmente el gas mostaza, en la que potencias mundiales le ayudaron a que se armara con el gas mostaza contra Irán. Irán tenía sobre todo gente, estaba mal armado, lo decimos, pero tenía gente, mucha gente, y la lanzaba a la muerte que consideraba una delicia del martirio. Y eso duró de 1980 a 1988. Resultado final, para Irán 1 millón de muertos, para Irak calculan en 500,000 los muertos. Y los muertos de Irán, principalmente víctimas de las armas químicas utilizadas por Irak con el apoyo de las potencias mundiales. En el caso de Irak, fueron muchos los muertos ocasionados principalmente con esas oleadas humanas que Irán lanzó al ataque. Fueron 8 años de una guerra sin piedad ni clemencia, que terminó en 1988 solo cuando las grandes potencias vieron que la guerra no iba a terminar. Irán tendría mucha gente, mucha más gente para mandar a las delicias del martirio, e Irak tendría muchas armas químicas, y esas armas químicas prohibidas, absolutamente prohibidas en el derecho internacional humanitario de hoy, seguirían devastando los ejércitos iraníes. Intervino entonces la ONU y en agosto de 1988 cesaron las hostilidades. No hubo un vencedor, claro. Irak no se pudo apoderar de las zonas que pretendía apoderarse. Irán no pudo destruir a su enemigo, a su archirrival musulmán, y esto terminó en el año de 1988, habiendo empezado exactamente un día como ayer, un 22 de septiembre del año de 1980. La guerra brutal entre Irak e Irán, que comenzó en esa fecha
y que terminaría en agosto de 1988 con un tratado de paz impuesto desde la ONU, pero en el que finalmente no hubo quien se pudiera declarar ni vencedor ni vencido. 1,5 millones de muertos es lo que parece haber dejado la contienda, la mayor cantidad de muertos, de caídos en combate o fuera de combate, porque ustedes llamarán a esto como lo quieran llamar, después de la Segunda Guerra Mundial. El odio feroz entre Irak e Irán, el odio feroz entre una pequeña población de 14 millones de habitantes dirigida por Saddam Hussein y una población muy importante de 38 millones de habitantes mal armadas que eran mandados a las delicias del sacrificio. Esas delicias del sacrificio terminaron por arruinar también psicológicamente a Irán. Llegó el momento en que ya no quería más guerra, ya no quería más muertos, ni siquiera con el compromiso de que se iban directamente para el paraíso. Entonces, ese desgano militar de parte de Irán y por otra parte la voluntad de Irak de terminar una guerra a la que no le veía final, desembocaron en el armisticio de agosto de 1988. La guerra entre Irak e Irán, que empezaría un día como el día de ayer, al menos es lo que la teoría dice, puede ser un día como hoy, 22 o 23 de septiembre del año de 1980. Hoy en la historia, en la hora de la verdad en Colombia, 9 de la mañana, 5 minutos. En tu próxima obra, metalízate. Con Metal Deck, cambia el sistema tradicional de entrepiso por el revolucionario Metal Deck Acesco. Con mayor fuerza estructural y más resistente a la corrosión, al fuego y al paso del tiempo. Metal Deck cambia la forma de construir, cambia la vida. Exige calidad Acesco.